El ministerio de la palabra presenta al hermano Carlos Cordero en Jornadas con Calica desde Heredia, San José, Costa Rica. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19, se da algo maravilloso acá. Y voy a leer un poquito despacio para ir viendo por dónde va el llamado. Dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, es decir, ya estaban ahí todos juntos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Simón Pedro respondió, verso 16. Vamos a ver la figura de Pedro en todo este acontecer de la iglesia. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Esto es maravilloso, esta confesión de Pedro, pero vemos que lo comparan con gente muy importante, con profetas grandes del Antiguo Testamento, con el mismo Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista o algunos de los profetas lo comparan con profetas mayores. Esto sí que está interesante. Una vez que hace la pregunta a Jesús, le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, la figura de Pedro es increíble. Y aunque la gente quiera decir que Pedro no fue el primer papa, el primer representante, el primer vicario, el jefe de la iglesia, contradice lo que dice la palabra de Dios. Porque ve que interesante, Pedro contesta. Vamos a pensar que levantó la mano y dijo: permítame contestarle, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Señor de la gloria, el Señor de la historia. Inmediatamente Jesús lo felicita y le dice: dichoso tú, Pedro. Vea que no contestó ni Juan, ni Andrés, ¿verdad? Ni Santiago. No, fue Pedro el que contestó. Y Jesús le dice: dichoso tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo. Ahí hay una manifestación maravillosa. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que Cristo es la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una, no hay más. Pueden sonar con trompetas, con música y todo lo que usted quiera, pero solo la iglesia fundó Cristo, y la fundó sobre Pedro y sus apóstoles, punto y final. Y vemos la trayectoria de la iglesia: Pedro, Cleto, Lino, todos los pontífices que han habido hasta hoy, 266 papas ha tenido la historia, que algunos han cometido barbaridades también, que son seres humanos, no podemos esconder la historia de la iglesia, estamos de acuerdo, pero no por eso, no porque un papá sea malo, deja de ser papá de los hijos, ¿verdad? Sigue siendo el papá. Con esto quiero decir, no porque un papa sea malo, deja de ser la iglesia de Cristo. Está puesta en las manos de un ser humano. Y entonces vemos la figura de Pedro ya como un mayordomo. En el tiempo de Jesús le llamaban mayordomo a aquel que le entregaban las llaves de una ciudad, de un pueblo, de una casa. Y vemos cómo Jesús le dice: y a ti te daré las llaves del reino.
es decir, autoridad sobre la casa del Señor, sobre la casa de Israel, para que Él administre que la iglesia de Cristo. Él, en Pedro, es la figura de mayordomo que se usaba en el tiempo de Jesús. Él tenía autoridad para entrar y para salir. Y las llaves, le da las llaves, y el poder del infierno no va a prevalecer contra ella. Es decir, no le va a hacer daño. No va a desaparecer la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Y continuamos caminando más y nos vamos a Marcos capítulo 9. En la transfiguración del monte, en el monte Tabor, y dice la palabra que ahí lleva a Pedro. Vea, primero Pedro, al primero que llama Jesús. En Marcos es a Pedro. En Mateo, en el lago Galilea, al primero que llama es a Pedro. Y en San Mateo capítulo 16, el que contesta es Pedro. Veamos la figura enorme de Pedro como líder, como presidiendo el grupo de los apóstoles. Y en este Marcos 9, en la transfiguración del monte Tabor, dice la palabra que llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Andrés no lo llevó. Dicen los padres de la iglesia que son las tres columnas de la iglesia, los tres hombres fuertes de la iglesia. Pero el primero es Pedro. Siempre Jesús va a hablar con Pedro. ¿Por qué? Porque es el que salvaguarda, es el que tiene las llaves, es el mayordomo, él es la cabeza visible de los apóstoles. Es Pedro. ¿Es realmente la iglesia católica la iglesia de Cristo? Bueno, según lo que la palabra de Dios dice, sí. Vemos el seguimiento de Pedro como cabeza de la iglesia. Pero seguimos caminando el evangelio. Como Pedro es la persona ponderante y es la que Cristo, antes de dar alguna situación, alguna orden, primero convoca a Pedro. Y en Juan capítulo 21, versos 15, vemos ahí, Juan capítulo 21, versos 15, allá en el lago donde Jesús después de la resurrección se aparece, están ellos pescando ahí. Y le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Esto quiere decir que Jesús le estaba diciendo a Pedro que a la partida de él, quien iba a quedar responsable de la iglesia era Pedro. ¿Es realmente la iglesia católica la iglesia de Cristo? Bueno, según lo que la palabra de Dios nos enseña, sí. Bueno, y alguien puede preguntar, bueno, pues que los luteranos, los anglicanos, evangelio cuadrado, los bautistas dicen que ellos son la iglesia del Señor. Bueno, pero no tienen un fundamento. Nosotros tenemos un fundamento que es Pedro, piedra, Simón, hijo de Jonás, la persona que Jesús le da convocatoria y lo llama en todo tiempo y en todo momento. Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, porque hay muchos lobos que quieren comerse el rebaño. Y la palabra dice que hay muchos pastores que quieren comerse las ovejas. Y Pedro es la figura para cuidar. Y con todo lo que Pedro hizo, la negación que le hizo a Cristo, ¿verdad? Renegó, andaba por allá retirado. Con todo esto, el amor de Cristo para Pedro es irrenunciable. Siempre lo ama y lo ama. Y vamos más allá, sigamos caminando en la Biblia, descubriendo el primado de Pedro en la iglesia primitiva. Veamos más allá, vamos a Hechos 2:14. El discurso de Pedro. ¿Se dan cuenta? La iglesia llena del Espíritu Santo. El que habla es Pedro. ¿Por qué? Porque es la cabeza visible. Ya Cristo no estaba. Es la cabeza visible de Cristo aquí en la tierra. Es Pedro. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué no estaba ahí Pablo? ¿O por qué no estaba ahí Juan?
o Bartolomé o Andrés. ¿Por qué siempre la figura de Pedro? Porque le confirma ahí el Espíritu Santo lo que Cristo le dijo en Mateo 16: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en Hechos 2:32 dice la palabra que le preguntan a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro una vez más sale hablando con la fuerza del Espíritu de Dios y le dice: bautizados en el nombre del Señor para que sus pecados sean perdonados. Ya les habla del sacramento del bautismo. Y más adelante vemos cómo Pedro escribe cartas y le da gloria al Señor. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a Mateo 28:19. Y Pedro confirma en el Pentecostés lo que Jesús dijo en Mateo 28:19: que todos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia tiene el permiso, tiene la venia, tiene la bendición del Señor para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál iglesia bautiza desde que están niños? Porque Cristo dijo que todos se bauticen, no dijo que grandes o pequeñitos. Vean la palabra: que todos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que años después un papa, pues obviamente manifestaría un dogma sobre la Santísima Trinidad, pero así queda plasmada la figura de Pedro como primer papa de la iglesia. Ahora, la palabra papa es una palabra que viene de latín y de griego, que significa padre. Eso es lo que significa: padre de la iglesia, representante de la iglesia. Entonces le pregunto a usted: ¿se siente usted feliz de ser católico? Y en esta barca hay mucho campo para mucha gente. Cualquiera que quiera venirse, bienvenido a nuestra iglesia. Le aplaudimos que se venga a nuestra Santa Madre Iglesia, que tiene sacramentos maravillosa, la Iglesia Católica, que tiene madre maravillosa, la Iglesia Católica. Así es que, hermanos, en Jornadas con Calica, ha sido un gusto estar con ustedes en este tema, la Iglesia de Cristo. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en próximas grabaciones. Iglesia, enteré por el bautismo que Cristo me dio. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes.